Fraga en Éxitos. Con Carlos Fraga. Circuito Éxitos. Mis queridos amigos, muy feliz día tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que más que tengan una maravillosa noche, que está comenzando la noche. Y aquí estamos en Fraga en Éxito con un temazo. Sí, señor, porque estamos hablando hoy de los conflictos. También son vínculos. O podrían ser vínculos, diría yo. Podrían ser vínculos, pero pueden ser muy vinculantes en la vida. Así que hoy vamos a hablar de ese gran tema. Les recuerdo que en el control técnico va a estar Jonathan Aguilar, en la producción Moisés Pereira, Michelle Cabrera, Paola Muciotti, asistencia de producción Valentina González, edición y montaje Andrés Grafe y en la gerencia Yohara Paredes. Todo el contenido de esta radio usted lo puede encontrar a través de mundour.com. También tenemos una cuenta Instagram y una cuenta Twitter con @mundourweb. Tenemos un Spotify y un Apple Music con el usuario unión.radio. Mis redes sociales, @FragaCarlos en Instagram y en Twitter, Carlos Fraga Oficial, un canal de YouTube lleno de contenido para ti con más de 200 videos de diferentes formatos y en todos los temas de bienestar que te puedas imaginar. Ahí estamos, totalmente gratuito para ti. Suscríbete y listo. Te suscribes, le das like a lo que te guste y pones las campanitas para que te avisemos cuando tengamos material nuevo. Tengo también un Carlos Fraga Oficial en TikTok y tengo también un Spotify con el usuario Carlos Fraga. Todo esto gratuito, solo faltas tú. Muy bien. Quiero hoy entonces comenzar con este temazo. Los conflictos también pueden ser vínculos. Sí. ¿Qué es un conflicto? Hay conflictos internos que sin duda alguna me vinculan a mí, porque los conflictos internos generan diálogos internos y los diálogos internos me vinculan a mí. Cuando yo te pregunto, pero tienes que revisar, María Eugenia, Darío, tienes que revisar cómo te hablas, tienes que revisar cómo es tu diálogo interno. ¿Cuándo lo puedes revisar? Cuando tú entras en algún conflicto contigo. ¿Ok? Y ese conflicto contigo puede ser, voy tarde, no puedo hacer otra cosa, me agarró un tráfico y no me gusta llegar tarde. Ahí tú entras en conflicto contigo. ¿Cómo tú entras en conflicto contigo allí? Hay un diálogo que se da. Ese diálogo puede ser, pero qué tonto eres, ¿por qué te metiste por aquí? ¿Por qué no saliste antes? Tú siempre echas a perder todo lo que te propones, tú siempre terminas haciendo lo peor. O puede ser, tranquilo, Carlos, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Tú siempre llegas temprano, tú siempre estás a la hora, todos somos humanos, cálmate. Y ahí tú vas a ver tu diálogo interno. ¿Eso qué es? Un estado de vincular contigo. Ese diálogo es cómo tú te vinculas contigo ante una situación particular. Entonces, eso por un lado es vínculo. Pero también, cuando lo tienes con el mundo de afuera, es una situación vinculante. Y esa situación vinculante puede, y atención, que aquí está la parte negativa, puede transformarse en mi manera de asegurar mi vínculo. Por lo tanto, la manera como yo hago que mis hijos estén permanentemente en atención conmigo es generando conflictos permanentemente con ellos. Porque inventado, pero hay gente que mire, esto todo va dando una suerte de maestría. ¿Y qué es la maestría? Maestría es una situación que de tanto repetirla me convierto en un maestro en ella. Y la maestría en el conflicto se va dando de cuando algo de mí entiende. Fíjense ustedes que es algo de mí. Quizá no es el 100% de mí, pero es algo de mí que entiende que mis vínculos más sólidos los construyo a través de conflictos. Porque el conflicto, óiganme bien esto que es muy delicado, el conflicto como forma es tóxica,
pero tiene una cantidad de aristas que pueden ser interesantes. Por ejemplo, el conflicto, si yo soy madre, si yo soy padre, si yo tengo algún tipo de influencia en tu vida, es uno, ponerte en peligro, alertarte del peligro que puedes correr al estar de malas conmigo. Otra, hacerte ver que algún día no voy a estar, que algún día puede que no esté y te voy a dejar ese vacío. 3, hacerte culpable de lo mal que me pueda yo sentir. 4, te estoy nombrando lo mínimo. 4, el que permanentemente entres en frustración conmigo. Y 5, que actives todos tus recursos para poder contentarte conmigo. Y tú dirás, bueno, Carlos, pero eso suena una cosa como psicopática. Bueno, sí, puede tener rasgos de psicopatía, sin duda alguna. Sí, ¿por qué no? Pero de lo que verdaderamente se trata es que te des cuenta que el conflicto humano nos moviliza hacia una cuestión vinculante, hacia una cuestión de unión con el otro. Por lo tanto, es un recurso, cuando somos totalmente inconscientes, cuando somos analfabetas de todos los recursos que tenemos internamente, utilizamos el recurso que nos dé más rédito. El recurso que nos dé más posibilidades es el que vamos a hacer. Y a mucha gente el recurso del conflicto le da mucha posibilidad. Entonces gente que hoy te quiero, mañana no te quiero, quizás pasado mañana sí, pero entonces luego te pongo un rollo, te pongo árbol y te armo. Ustedes deben conocer personas así. Espero que ustedes no sean así, pero pueden conocer personas así. Y estas personas lo que están buscando es amor y es vínculo, pero se van a valer de los recursos que conocen. Y si el recurso que yo conozco es el recurso que a lo mejor vi en mi mamá, o que vi en mi papá, o que vi en mi tía, o que vi en mi maestro, o que vi en algo que es siempre estar en permanente conflicto, bueno, ustedes van a ver seres sociales, por ejemplo, los seres provocadores. Los famosos provocadores, que tú lo vas a ver en periodistas, en publicistas, en influencers, en todo esto. Provocadores, que van y sueltan una bomba durísima y generan todo un conflicto. Esos seres provocadores necesitan la atención que genera el conflicto y entonces tienen esa facilidad y ese momentum, ese instante preciso para soltar la bomba que ayuda a que esto se vuelva un vínculo. Entonces tú ves que la gente dice cosas de los provocadores como esta. Yo detesto a fulanita o fulanito de tal. Estoy hablando de un personaje de redes. Porque hace esto y esto y esto y dice esto y esto. Espérate un momentico. ¿Cómo tú detestas a alguien que sepas tanto de él o de ella? Porque precisamente generan ante ese ser una cosa de mucho rechazo, pero a la vez de mucha adicción, de mucha tentación. Y esto lo logran los provocadores. Bueno, para mí un provocador tiene problemas de autoestima severa, pero severísimo, porque es una manera de insertarte en el mundo vincular de la gente con lo peor de ti. Con lo peor de ti. Son una persona que tiene la autoestima se la pisa totalmente. Son una autovaloración, pero terrible. Entonces, ahí tú vas a ver esos seres que están permanentemente generando una atención producto de el conflicto. Entonces yo te digo una cosa bien conflictiva, pues. Y esa cosa bien conflictiva arranca todo un mundo de discusión que va generando la vinculación. Eso lo hacen mucho los tóxicos. Los tóxicos, que terminan siendo muy conflictivos,
¿Por qué? Porque, bueno, tener una mamá tóxica, un hermano tóxico, una tía tóxica, un papá tóxico es muy complicado. Porque es un conflicto permanente, porque son seres que, sabes, que nada les gusta, que nada los llena, que nada, que todo es una queja. Eso va generando un conflicto. Pero ese conflicto va haciendo, por parte de quien recibe toda la toxicidad, una suerte de yo no quiero que seas así. Yo no te soporto más. Y a partir de eso empieza un vínculo. Yo soy como soy y tú quieres que yo sea de otra manera. Y eso va dando una relación vincular muy desgastante, muy dañina, muy tóxica, pero vínculo al fin. Porque los vínculos, perdónenme, si vamos a hablar de vínculo, vamos a hablar de vínculo. El vínculo puede ser bueno o puede ser malo. Puede ser sano, puede ser enfermo. Puede ser nutritivo o puede ser desgastante. Pero es vínculo. Y si los seres andan buscando amor, de alguna manera andan buscando vínculo. Y ojalá que tu yo observador, tu yo despierto, pueda distinguir un vínculo sano de un vínculo enfermo. Vamos a la pausa mientras ustedes lo piensan. Muy bien, amigos, y continuamos. Fraga en éxito, hoy con mucha gripe, pero aquí vamos. Mucha gripe, no estoy saliendo de una gripe, pero aquí vamos, con amor, que es lo más importante. Hablándoles un poco de los conflictos, también son vínculos. Entonces, pongamos entonces las fichas sobre el tablero. Lo primero es que un vínculo es esa unión más allá de algo relacional. Es decir, la relación es te conozco, me conozco, te conozco tu nombre, me conoces tu nombre y nos relacionamos al mínimo. Un vínculo es una relación que se va haciendo cotidiana, que va teniendo ciertos aspectos de frecuencia y que va intensificándose en el tiempo. No estoy hablando que eso tiene que ser en forma positiva, sana o negativa y enferma. No, es un vínculo. Por lo tanto, y los seres humanos, que todos estamos buscando amor, es una búsqueda común, inconsciente del ser humano, puede utilizar el vínculo, llámese el conflicto, para una vinculación. Muchos padres lo hacen con los hijos, sobre todo cuando crecen. Cuando sienten que los hijos no cumplen sus expectativas afectivas, porque a lo mejor mis expectativas afectivas son imposibles de cumplir o no humanas, estos padres encuentran una calle marginal que es la calle del conflicto. Entonces entran en el conflicto. No hay nada más conflictivo que un padre, por ejemplo, inconforme. Un padre que no lo llene nada, que no hay manera de llenar ese ser, que ha hecho todo y sin embargo todo le parece mediocre, todo le parece que tal, nada le gusta, nada le importa, nada valora. ¿Qué hace ese ser? Si yo tengo, como yo tengo, por supuesto, tú eres mi padre, yo tengo hacia ti algún tipo es decir, tus palabras importan en mi vida, yo voy creando una conflictividad. Y esa conflictividad me acerca a ti y me genera además una suerte de objetivo de vida. Mi objetivo de vida es que ese hombre se satisfaga de mí, que ese hombre me pueda decir lo que yo he querido oír toda la vida. Y entonces vamos haciendo una vida de relación, no desde el amor, no desde la observación, o de la ofrección sana, no, sino desde una cosa tensa y absolutamente competitiva, exigida, muy injusta para todos. Lo he visto en parejas también. Parejas que están muy frustradas, pero nadie asume su frustración, sino que proyecta su frustración. Cuando yo no asumo mi frustración, y mi frustración es que mi idea de la pareja, que mi idea de la sexualidad o que mi idea de la familia es una que nadie puede realizar porque es absolutamente ideal, es absolutamente de cuento de hadas, ¿qué hago yo? Me frustro y ante mi frustración me amargo y ante mi amargura me vuelvo violento
Y una persona se vuelve violenta y es una generadora de conflictos permanentemente. Pero ese conflicto hace que todo gire en torno a mí. Esa cosa de le irá a gustar, no le irá a gustar, se sentirá satisfecho, cumplirá sus expectativas y todo el mundo está alrededor de eso. Bueno, ahí la tienes. Ahí tienes a todo el mundo girando en torno a esta persona que ha logrado con mucha inteligencia, poco sana, pero inteligencia, porque la inteligencia también puede ser muy, muy perversa, una inteligencia muy poco sana, ha logrado que todo un grupo humano esté en torno a él o a ella para ver si las cosas le terminan de satisfacer. Y la respuesta siempre va a ser: no me satisfacen. Porque el no me satisfacen va a ser el instrumento de conflicto para poder vincularse con todos. Así que entramos en una circunstancia que hay que revisarla, que hay que verla con calma, que hay que irla revisando e ir, como he hecho en otros programas, haciendo que tu yo observador, que ese despierto que hay en ti, esté permanentemente observándote, para tú saber cuándo defenderte de esas situaciones. ¿Cómo te defiendes de esas situaciones? Cuando sales, no del mero hecho del conflicto per se de palabra, no, cuando sales de la sensación inadecuada que te da el conflicto. Porque lo mejor que puede hacer el exceso conflictivo es hacerte sentir inadecuado. En esa inadecuación es cuando tú entras en conflicto con la persona. O bien para volverte una persona más adecuada para la persona, o bien para que el conflicto pueda ser más maleable en ti. Pero ahí están vinculadas. Y eso te lo quiero dejar absolutamente asentado para que lo veas. Podemos llegar a ser muy inadecuados en torno a eso. Sentirnos muy inadecuados. Eso es una de las situaciones fundamentales de los seres conflictivos. Y te voy a aclarar otra cosa para que no te queden dudas. Una cosa es el conflicto, una cosa es que yo pueda entrar en conflicto con mi productor, o con mi operador, o con mi pareja, o con mi conserje del edificio, o con mi presidente de la junta de condominio. Yo puedo estar en conflicto, y otra cosa es ser un ser conflictivo. El conflicto es necesario para las relaciones porque nos hacen crecer. La conflictividad como un mecanismo de vida nos hace conflictivos. Es otra cosa. Son seres que no entienden, no saben, no conocen, borraron todos los caminos para poder vincularse con otros que no sea el conflicto. Estamos hablando de cosas totalmente distintas. El conflicto es bueno, es sano, es crecedor y además nos va dando la maestría para que podamos ejercer el conflicto sin necesidad de que el conflicto nos lleve por delante. Eso es maravilloso. Que el conflicto no me arrastre. Y ese no arrastrarme tiene que ver con tener el observador que hay en mí para saber, espérate un momentico. Esto tiene que ver con algo que hemos dinamizado, es decir, que hemos perpetuado en la relación entre yo y mi padre, o mi padre y yo, mi madre y yo, mis afectos y yo, mis compañeros y yo, o esto tiene que ver con una cosa absolutamente de cómo estoy captando y cómo estoy percibiendo la situación. Así que aquí la inteligencia emocional juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque todo lo que se pueda convertir en conflicto, todo aquello que se pueda convertir en vínculo, nos va a llamar, porque los seres humanos estamos buscando todos siempre amor. Y el vínculo es un estado del amor que es muy codiciable. Por eso tú le agarras a un adolescente que hace bullying, ¿ok? Y le preguntas, pero chicos, ¿por qué tú le haces bullying? Y no lo sabe. Te dice cosas absolutamente
tontas. Pero en el fondo, él encontró en ese conflicto con el más débil, él encontró una forma de vincularse con un grupo de personas que se van a aliar a él para no ser su víctima. Y le van dando un poder afectivo importante. Y un poder afectivo además que va más allá de lo que tiene que ver con la relación como tal. ¿Me captan? Yo sé que son sutilezas, pero es importante verlas. Si no las vemos, nos arrastramos por esa ola. Entonces, cuidado. El conflicto no es malo. El conflicto es humano. El conflicto es necesario. El conflicto es como la frustración. No es mala. Es necesaria, pero tenemos que aprender a desarrollar mecanismos que toleren la frustración. Y no podemos caer en generarnos situaciones que nos hagan, nos mantengan en un terreno de permanente conflictividad para poder sentir que así me vinculo. Entonces, les dejo esa reflexión, quédense ustedes con ella, porque esto es un temazo. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Muy bien, amigos, último corte del programa. Hoy hablando de los conflictos también son vínculos. Entonces, hay que tener siempre, cuando uno está despierto, cuando uno desarrolla el despierto que tenemos, implica un observador amoroso. Amoroso primero conmigo, que me va a permitir ver cuáles son las formas vinculantes de los demás. Entonces darme cuenta cómo hay gente que se va a vincular por, mira, a mí no me parece que lo que hiciste está bien. Mira, yo no estoy de acuerdo con perdón. Y es válido que te lo digan. Pero tú tienes que saber que cuando eso se repite, y las 4 veces que tú hablaste con esa persona fue porque 4 veces esa persona te dijo que no estaba de acuerdo, o que no le gustaba, o que no lo entendía, tú entiendes que hay una línea muy débil que está marcando que esa persona se vincula a través del conflicto. Un conflicto que tiene que ver con, ¿sabes? Porque una cosa es que yo te diga, a mí no me parece eso, yo no estoy de acuerdo con eso, yo tengo otra opinión de eso. Y otra cosa muy distinta es que yo utilice siempre en lo que no estoy de acuerdo para poder vincularme contigo. Porque hay veces que me puedo vincular desde el no estoy de acuerdo y hay otras que te puedo vincular desde, oye, me parece muy bien lo que dijiste, o me parece muy bien lo que escribiste, o estoy totalmente de acuerdo con lo que escuché de ti, o estoy totalmente de acuerdo con lo que me contaron de ti. Y no entro en conflicto, porque ¿para qué voy a entrar en conflicto si yo estoy de acuerdo con esta persona? Ahora, no olvidemos nunca, mis queridísimos oyentes, mi comunidad maravillosa, no olvidemos nunca que hay un poder depredativo del ser humano innegable. Innegable. Yo soy un ser optimista, te lo juro. Yo soy un ser esperanzado, te lo juro. Y trabajo todos los días para mantener eso. Pero yo no puedo negar que el ser humano, hasta el día de hoy, sigue trabajando por encontrar las cosas más letales, las cosas más terribles para los otros. Hay una parte depredadora del ser humano innegable, pero innegable. Y el desarrollar un yo observador, tiene que ser el tener en la mira a ese yo destructor o a ese yo enfermo, no solo en mí, sino en todos los demás, para ver por dónde viene, para ver qué hago, para ver cómo lo enfrento, para ver cómo lo evado. No importa, puedes escaparte de esos seres. Entonces, los conflictos, que repito, son muy sanos, que son muy válidos, que son perfectos, pueden también ser
una forma de vincularse. Y uno tiene que estar muy alerta con eso. Porque yo no me quiero vincular desde el conflicto con nadie. Con nadie. Usted ve en la tirria de partidos políticos, por ejemplo, por decirles un caso. En la tirria de políticos entre sí, usted ve que el conflicto es la vinculación que ellos tienen entre sí. Bueno, porque es una contienda de carácter electoral, es una contienda de carácter político e ideológico. Entonces, yo tengo que saber que ahí hay un ámbito totalmente vinculante. Y como todos queremos vincularnos, tenemos que aprender a vincularnos de manera sana. Sana. Y el vínculo sano es un vínculo mixto que tenga que ver con un reconocimiento del otro, que tenga que ver con un te escucho, me escuchas, que tenga que ver con un reflexiono, reflexionas, con un a veces sí, a veces no. De lo contrario, no es sano. No es sano. Entonces, recuerden que también aquí se cruza, además de lo depredativo, y que además es un rasgo de lo depredador, que es un deseo profundo que tenemos los seres humanos de querer tener la razón. Por encima de cualquier cosa, queremos tener la razón. Y en ese querer tener la razón entra, por supuesto, el conflicto. Porque o es como yo pienso o no es. O es como yo digo o no va para el baile. Porque sencillamente no, la razón la tengo yo. Y desde ese punto de vista la cosa es muy, muy difícil. Muy complicada. Entonces, hay que manejarla de la mejor manera y hay que ver cómo vamos surfeando esa ola, nada fácil por demás. Nada sencilla por demás. Porque son rasgos de lo humano, son rasgos de lo vivo, pero son rasgos que pueden llegar a ser muy peligrosos porque se esconden dentro de una supuesta normalidad que no es normal. No es normal que tú, de 8 personas con quien convives, con quien permanentemente te relacionas, de 8 personas tú estés en permanente conflicto con 6. Eso te tiene que abrir y activar todas las alarmas. Hay una parte mía que se está vinculando desde el conflicto. Y las personas que desde el conflicto se vinculan son personas conflictivas. Y una persona conflictiva termina siendo una persona muy tóxica, desde todo punto de vista. Entonces, hay que tomarle el peso y ponderar estas situaciones de la mejor manera. ¿Y cómo podemos empezar a desarmar estas cosas? Bueno, primero que todo, en ese de querer tener la razón. Tengo que poner mi sustento de querer tener la razón por encima de todo. No, yo quiero tener la paz. Por lo tanto, te puedo escuchar, puedo no estar de acuerdo y no pasa nada. No pasa nada. Te puedo querer igual. Porque yo no tengo para quererte que tú pienses como yo. Y ahí empezamos una cosa de suavidad, de amor, de flexibilidad con nosotros y con los otros que nos van a permitir no caer en esta conflictividad vinculante. Ahí es donde empezamos a ver con ese observador y empezar a ir desarmando todas esas estructuras rígidas y por demás muy, pero muy nocivas y tóxicas que podemos haber hecho. Y eso es así. Hay familias que se manejan así. Yo conozco varias. Se manejan dentro de esto. Y se aman. Porque además lo sistémico es tan maravilloso que esa familia que está en permanente, pero en permanente guerra, pero en permanente situación de conflictividad. Un día tienen un problema con el vecino, uno de ellos tiene un problema con el vecino y todos se vuelven a unir y son como un bloque absolutamente unido que van contra el vecino. Y tú dices, oye, pero esta gente no se odiaba entre ellos. No se odiaba entre ellos, se vinculaba de una forma muy poco sana, pero a la hora el sistema los arrastra. Y entonces son un bloque. Con mi familia no se mete nadie. Bueno. Así somos. Y así funcionamos los seres humanos.
Pero esto es muy desgastante. Esto es muy desgastante. Porque una persona sana, cuando huele un territorio de este tipo, huye. No, yo no quiero estar ahí. ¿Qué va? Yo desgastar mi paz. No me interesa estar ahí. Y se va. Una persona realmente sana. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí eso va a ser un territorio atractivo solo para personas que tengan esos mismos conceptos. Querer tener la razón, generar conflictos para vincularse y estar permanentemente en esa tensión de quién tiene la razón, de quién se lleva todo, de que por qué tú, de que por qué yo. Entonces hay que revisar. Hay que revisar. Todo es cambiable en el ser humano siempre que haya conciencia y que estemos despiertos. En cualquier edad. Pues es la otra. Ay, Carlos, pero a esta edad. Bueno, ¿y cuándo te moriste? Porque esta edad implica que estás vivo. Y si uno está vivo, está preparado para poder cambiar cualquier cosa. No hay cosa más mortecina y más sin vida que cuando alguien te dice, bueno, pero es que a esta edad ya uno no cambia. Bueno, cambiarás tú. Eso es como el que dice que el tren pasa solo una vez. Eso será en la muy inmunda estación de tren es tuya. Porque en el mío pasa cada segundo pasa un tren. Hay que tener cuidado con eso. Porque es que el lenguaje no es inocente. ¿Hasta cuándo lo vamos a hablar? El lenguaje no es inocente. Ya hablaremos de eso. Bueno, mis amigos, llegamos hasta el final de aquí. Perdonen que he estado muy constipado, pero ya estoy saliendo de esto. Así que seguramente nos vamos a oír con mejor voz en próximas emisiones. Así que aquí se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Jonathan Aguilar estuvo en el control técnico, Moisés Pereira, Michelle Cabrera y Paola Muciotti en la producción. En la asistencia estuvo Valentina González, Andrés Grafe en edición y montaje y en la gerencia, Johara Paredes. Recuerden, los quiero mucho. Hasta la próxima.